Buen día, un gusto, un placer enorme volverme a contactar con ustedes. Esta difícil situación que nos toca vivir, pero bueno, todos tenemos que hacer aguante y tratar de salir de este infiernillo que nos está tocando vivir. Bien, tenemos que ir rápidamente y vamos a abarcar el primer módulo bajo dos premisas. Una que es la de realizar el trabajo práctico, que yo les había conversado ya y que ya saben de qué se trata, pero de todas maneras voy a profundizar algunas cosas más. Y dos, vamos a empezar a preparar el primer parcial. El primer parcial comprenderá unos 4 módulos. Vamos a ver cómo vamos administrando el tiempo. Por eso que voy a hablar yo de esta primera hoja de trabajo que ya les enseñé a ustedes y que está a disposición suya en la plataforma con la que contamos. Tiene que ver con el nacimiento del derecho agrario y sus relaciones con el derecho civil. Yo quiero sobre todo ponerle énfasis al tema de la relación con el derecho civil, porque ustedes van a entenderme que en el transcurso de su vida profesional ustedes tienen que saber administrar muy bien esta relación del derecho agrario con el derecho civil. Es importante, ¿no? Tiene que ver con con los siguientes ejes temáticos. El primer eje temático dice, partiendo de la afirmación de los derechos del Miren, partamos de lo siguiente. Del Vecchio dice, abro comillas, que la agricultura es coetánea, sino del hombre, de modo seguro, de la civilización humana. Esta es una gran verdad. Y ustedes saben también a qué se refiere esto. Por sus estudios conocen que la humanidad tuvo que transitar miles de años, ¿no?, hasta poder llegar a la civilización misma. Ustedes saben que la humanidad tuvo que transitar 3 etapas, ¿no?, la del salvajismo, la barbarie y su propia civilización. Pero para llegar a descubrir la agricultura y con ella la ganadería, por supuesto que tuvieron que transcurrir miles de años. Entonces, Del Vecchio tiene razón cuando dice que de manera segura que la agricultura es coetánea, o sea, es parte del hombre mismo desde el momento de su civilización, ¿no? Entonces, esta afirmación nos está llevando a pensar que sobre la importancia de la agricultura. La agricultura fue tan importante en los pueblos antiguos que sociedades que supieron desarrollar prontamente, ¿no?, sus economías agrarias, que supieron dotarse de una estructura agraria, por supuesto que tuvieron la capacidad para estructurarse rápidamente como sociedades sólidas y como estados. En cambio, sociedades que descuidaron de esta premisa, de esta necesidad, hasta el día de hoy, son sociedades que todavía están haciendo grandes esfuerzos por consolidar sus estados. Son estados débiles. Por eso es que desde siempre, desde la antigüedad, vamos a encontrar que la preocupación de los juristas fue de dotarse rápidamente de normas jurídicas que regulen el tema tierra. Y fíjense ustedes, jóvenes, que al frente nuestro tenemos antecedentes históricos, bíblicos, que nos están explicando de esta necesidad de dotarse de normas jurídicas. Por ejemplo, ahí está el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que ustedes lo conocen, van a encontrar el libro del Levítico, ¿no?, libro en el que está la figura del jubileo. Ustedes, como buenos católicos, han debido escuchar, han debido alguna vez festejar el jubileo, o se han hablado del jubileo. Pero lo cierto es que en cada jubileo, de acuerdo a esa Sagrada Escritura,
debería decretarse la libertad de los esclavos, el perdón de las deudas, y debería decretarse, esto es importante para la materia, la destitución de las tierras que hubiesen sido despojadas. Fíjense, desde hace mucho tiempo se pensó en que había necesidad de mantener un equilibrio en la tenencia de la tierra, puesto que aquello garantizaba cierta situación de paz, pero también que permitía un desarrollo más armónico del conjunto de la sociedad. Vamos a encontrar otro antecedente histórico, por ejemplo, en la ley de las 12 tablas, una escritura sagrada que también dicen contiene normas jurídicas referidas al tema tierra. Y el antecedente jurídico, fíjense, el antecedente jurídico más importante que data desde la antigüedad viene a ser el Código de Hammurabi, el primer código que conoció la humanidad. Código que, como ven, sabrán ustedes, amigas y amigos, se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, París, Francia. Un cuerpo normativo que creo que contiene 280 y monedas de artículos, pero en cuya en cuyo cuerpo podemos, dicen, encontrar normas eminentemente de carácter agrario, como por ejemplo normas referidas a los contratos, a la propiedad, al trabajo agrario, en fin. En nuestras culturas antiguas, en la incaica, en la maya, azteca, también encontramos antecedentes, ¿no? Ustedes conocen muy bien. Ahí está entre nosotros, por ejemplo, en la incásica está el antecedente del ayllu precolombino. Me estoy haciendo referencia al ayllu precolombino, no a ese ayllu que lo han estado refiriendo los que nos gobernaron hasta hace tiempito atrás, ¿no? Por intereses políticos y ideológicos, no. Ese ayllu fue, digamos, mencionado con insistencia con fines políticos. Yo estoy haciendo referencia al ayllu precolombino, a ese ayllu que constituyó todo un sistema de control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Ni siquiera yo estoy haciendo referencia al ayllu que trató de explicarnos Bautista Saavedra y que a ustedes y a mí nos enseñaron en el colegio conceptualmente que era el conjunto de familias ligadas por lazos de sangre, ¿no? Eso nos enseñaron sobre el ayllu. No estoy haciendo referencia, ni me interesa esa definición sociológica respecto al ayllu. Yo estoy haciendo referencia a la definición, a los estudios que realizó John Musa. John Musa, estudioso del tema, que vivió en el Cusco, ¿no? Perú, y en el norte potosino, estudiando precisamente lo que fue el ayllu precolombino. Por eso que él, en su grandiosa obra, llega a la conclusión de que el ayllu efectivamente resultó ser todo un sistema de control vertical de pisos ecológicos. Sistema que permitió, ¿no?, a ese gran imperio, ¿no?, incaico a desarrollarse de la forma que hizo. Ustedes sabrán que bastaron 100 años, ¿no?, para que sea menos incluso de un siglo para que se constituya un gran imperio y que tuvo la extraordinaria capacidad de garantizar su seguridad alimentaria. Y gracias al ayllu. Por tanto, el ayllu vino a ser un sistema que le permitió al Inca, al Estado Inca, asegurar la tenencia, ¿no?, la explotación de la tierra, de acuerdo a los antecedentes que todavía hasta hoy en día perviven. Ese control vertical significa que los incas
fueron bajando desde el altiplano, desde la altiplanicie, desde la puna, fueron bajando, 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 hasta llegar a los valles. Y a su paso, por supuesto, que fueron optimizando todos los pisos ecológicos que a su paso fueron encontrando, reitero. Esa fue la extraordinaria capacidad. De esa manera es que se explica el Ayllu, ¿no? Como un sistema de regulación del tema tierra. Entonces, amigos, estos antecedentes nos van a ir permitiendo avanzar para entender ya de hecho la relación entre el derecho agrario y el derecho civil. Y sin duda es que un antecedente importantísimo para entender esa difícil relación que se fue construyendo de inicio entre el derecho agrario y el derecho civil. Y no fue sino la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa, ¿no?, entre otras consecuencias, trajo consigo la codificación del derecho. Y el derecho civil fue el que alcanzó su codificación. Y la codificación en el mundo del derecho, ustedes estarán entendiendo ya que es una suerte de rango, ¿no?, superior. Hay muchos estudiosos que dicen, no, esta rama alcanzó su codificación, por tanto es importante. Y al derecho agrario dicen, no, pero no ha alcanzado su codificación, es apenas una legislación. Bueno, pero hay que entender en qué consiste una codificación y en qué la legislación. A veces hay aspectos jurídicos que no necesariamente requieren de una codificación. Hay temas sociales que por su dinamicidad necesitan que sean regulados simplemente a través de una legislación. Por eso que en el tema agrario, en la mayoría de los países, ¿no?, se regula simplemente con una legislación. Ustedes saben que la codificación es el ordenamiento, ¿no es cierto?, el ordenamiento sistemático y científico de una normativa. En tanto que una legislación no es otra cosa que la mera acumulación cronológica de las leyes, ¿no?, de los decretos, o sea, de todas las normas que se van dictando en el devenir del tiempo. Hay esa diferencia entre código y legislación. Pero bueno, la cosa es que con la codificación del derecho civil, ¿no?, se pensó que el derecho civil estaba más que listo para resolver todos los problemas que enfrenta la sociedad. Que el derecho civil lo podía todo. Y bueno, y ustedes saben muy bien que eso es una verdad a medias, ¿no? Ustedes saben que ciertamente el derecho civil es el tronco común de donde emergen las otras ramas. Empero, con el transcurso del tiempo, se fue notando el carácter especial de los problemas agrarios y que no pudieron ser resueltos por el Código Civil. Habida cuenta la especificidad, la especialidad, ¿no?, del tema agrario. Por ello es que en la medida en que se fue implantando el Código Civil como el tronco común del derecho, ¿no?, también fue emergiendo la necesidad de contar con una rama especializada que vaya a regular el tema tierra. Tema tierra y todas sus implicancias jurídicas. Por eso que de pronto surge la exigencia de que se vaya a construir. Situación ante la que los civilistas reaccionan de manera negativa, ¿no? Y ellos fueron del criterio de que a través de los institutos del derecho civil se podía resolver cualquier problema emergente del tema tierra. Sobre todo a través de
de los contratos. Ellos dijeron, con los contratos, suscribiendo contratos, arribando a contratos, se pueden resolver los problemas. Esta postura vino a significar, francamente, un proceso de desagrarización de todo cuanto ya se había alcanzado hasta ese momento en el tema agrario. ¿No? Reitero, se abre un proceso de desagrarización de las relaciones jurídicas provenientes del tema tierra. ¿Me dejo entender? Este es un proceso de desagrarización que trae como consecuencia negativa la excesiva atomización de la propiedad agraria. Por supuesto, ustedes entenderán, si hay venta libre, si el Estado favorece la compraventa de tierras, las transacciones contractuales sobre tierra, una propiedad se va a atomizar, se va a fraccionar en demasía. Y el fraccionamiento de la tierra, ustedes saben, amigas y amigos míos, trae como consecuencia la minifundización de la propiedad. Entonces, quiero decir con atomización esto. Aquello que perteneció a un solo propietario, a una sola familia, con las compraventas, los contratos que se fueron realizando sobre esa propiedad aparece en 4 o 5 manos propietarias. A eso le llamamos atomización de la propiedad agraria. Eso es también lo que pasó durante el neoliberalismo que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos, ¿no? El neoliberalismo permitió las transacciones contractuales con el recurso tierra. Hoy, las tierras que les fueron dotadas a las familias campesinas ahora están en más de 5, 6 propietarios. Y eso ha incidido negativamente en la figura del minifundio. Y el minifundio, amigos, tiene consecuencias negativas. Entonces, de esta manera es que el derecho agrario va logrando de a poco su autonomía en relación al derecho civil. Por eso es que hay que compartir aquello que dice don Ricardo Celedón. Él nos viene a enseñar que el derecho agrario nace del civil, nace del derecho civil, pero no es civil, no es derecho civil, puesto que el derecho civil es más derecho de la propiedad, en tanto que el derecho agrario es derecho de la actividad productiva. ¿Me dejo entender? El derecho civil tutela la propiedad privada, protege la propiedad privada. Claro, el derecho agrario también regula, protege, tutela la propiedad agraria privada, pero siempre y cuando cumpla la función social, siempre y cuando cumpla con la función económico-social, siempre y cuando cumpla con la actividad productiva. Por eso Ricardo Celedón tiene razón cuando dice el derecho agrario nace del derecho civil, pero no es derecho civil, puesto que el derecho civil no es el derecho de la propiedad, en tanto que el derecho agrario es el derecho de la actividad productiva. Entonces aquí empezamos nosotros un poco a configurar esta trilogía: tierra, hombre, vida. ¿No es cierto? Esa es la característica del derecho agrario: tierra, hombre, vida. Y cuando hacemos mención a la vida, estamos empezando a pensar en los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos de la segunda y tercera generación. Por eso,
Así como el derecho civil es derecho de la propiedad, el derecho agrario es el derecho de la actividad productiva. Dicho en otros términos, es el derecho de los derechos humanos. Esa es la enorme diferencia. Esta evolución del derecho agrario ha de avanzar y ha de alcanzar su punto culmine con otro hecho importante, nefasto aunque sea, pero que marcó la vida de la humanidad. Es la Primera Guerra Mundial. Y ustedes sabrán que a la conclusión de esa nefasta guerra, de la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, el mundo queda en una situación de hambruna, ¿no? La humanidad queda en una situación de hambruna. Situación ante la que por primera vez en sus historias los diferentes pueblos europeos, americanos, se ven en la necesidad de romper, se dan cuenta, esa postura de indiferencia con la que venían viendo el tema agrario. Porque hasta antes de la Primera Guerra Mundial, el tema tierra nunca les interesó a los diferentes gobernantes de los diferentes estados europeos, americanos, no. El tema tierra estaba a merced, ¿no?, de los grandes latifundistas, terratenientes, aristócratas, en fin, de los privilegiados por el poder, eso ustedes lo conocen. Pero la situación de hambruna hace que los diferentes gobiernos se vean en la necesidad de prestarle atención por primera vez al tema agrario. Y para esto se ven en la necesidad de intervenir en sus economías agrarias. Y para intervenir, ustedes saben, en esa economía agraria, cualquier estado tenía que contar con la permisión constitucional, con el permiso de esta constitución. Porque sepan ustedes, amigos, que los gobernantes de cualquier estado podrán ordenar la intervención estatal en cualquier asunto de interés nacional, siempre y cuando esta constitución lo permita. Por eso es que una intervención estatal empezará y acabará de acuerdo a lo que manda una constitución. Por eso es que, amigos, por eso es que la premisa, la urgencia, después de la Primera Guerra Mundial, fue reformar sus constituciones. Y México es uno de los primeros países en el mundo que reforma su constitución para introducir ese paradigmático, ese histórico artículo 2 que decía que las tierras eran de dominio originario de la nación, que la tierra debería cumplir una función social, que el Estado debería regular la dotación de tierras a los más necesitados. Esta es la primera vez. Y es México el que echa su grito al mundo diciendo de que la tierra no era más privilegio de los curas, de los militares, de los aristócratas, de los favorecidos por los diferentes gobiernos. No, sino que la tierra era de la nación. Y ustedes saben que la nación la componemos todos, conceptualmente. La Alemania de Weimar en 1919 es el otro país europeo que se adscribe a esta corriente cuando reforma su constitución y proclama que el Estado, ¿no?, protegía, reconocía la propiedad privada agraria, pero siempre y cuando su utilización sea acorde con el interés general. En otras palabras, estaba planteando por primera vez el cumplimiento de la función social. Italia ha de seguirle, nosotros también a su turno, pero ya en 1938, después de la guerra con el Chaco, ¿no?, la guerra con el Paraguay mejor, ¿sí?, así se dice, después de nuestra guerra con el Paraguay, en una convención de 1938
se va a incorporar en el texto constitucional la figura de la función social. A todo esto se viene a denominar el constitucionalismo social. ¿Y qué es el constitucionalismo social? El constitucionalismo social viene con la Primera Guerra Mundial. Se impone en las constituciones como consecuencia de la situación de hambruna. ¿Me entiendes? Por tanto, conceptualmente podemos marcar que el constitucionalismo social es una corriente ideológica que permite incorporar en este texto constitucional normas jurídicas eminentemente de carácter social. Normas que estén destinadas a proteger, a reconocer, proteger derechos humanos, sobre todo derechos humanos de la segunda, tercera generación, a proteger a los pueblos y comunidades indígenas, originarias, campesinas, como quieran llamar ustedes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, de desprotección. Eso es lo que debe entenderse por constitucionalismo social. Por tanto, el advenimiento del constitucionalismo social, amigos míos, significó para el derecho agrario un momento cúlmine, porque a partir de ese momento sí el derecho agrario alcanza plenamente su autonomía, porque se viene a constituir en el derecho de los derechos humanos. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora, así como hemos marcado la relación con el derecho civil, estamos marcando su relación con el derecho constitucional. Por tanto, si estamos hablando de constitucionalismo social, quiero que en la tarea ustedes, ¿no?, en el trabajo que se les ha encomendado, me citen por lo menos unos 5 artículos que tengan ese carácter del constitucionalismo social, ¿no? Pero no me vayan a citar simplemente el número de artículo, sino que qué artículo y por qué. Quiero que lo expliquen, que lo expongan. ¿Se entiende? El tercer eje temático tiene que ver con la naturaleza del derecho agrario. Ustedes ya saben muy bien que el derecho en general se clasifica en dos, en público y privado. Cada cual tiene su propia naturaleza. Entonces se trata de preguntarnos, ¿dónde ubicamos al derecho agrario? ¿En el ámbito del derecho público o en el derecho privado? Yo les digo, siguiendo a muchos estudiosos, que el derecho agrario ocupa una posición dual, porque en su contenido se encuentran preceptos de carácter privado y de carácter público. Los más son de carácter público, ¿me entienden? Pero, por supuesto, que por su naturaleza también contiene normas de carácter privado. Por ejemplo, si yo con cualquiera de ustedes voy a celebrar un contrato de compraventa de tierras, ambos nos vamos a sujetar a los requisitos establecidos por el Código Civil para que ese contrato de compraventa sea válido, ¿no les parece? Pero si uno de ustedes me compra la propiedad, legitimará su derecho propietario cumpliendo la función social. Y la función social como mandato está en esta Constitución. Por tanto, esa es una norma de carácter público. Y yo les puedo garantizar que al ser esta la normativa por excelencia de carácter público, la Constitución contiene muchas normas inherentes al derecho agrario. Por tanto, ustedes me tendrán que investigar, señalar unos 5 ejemplos de artículos que me digan por qué a criterio de ustedes corresponden al derecho agrario de esta Constitución. ¿Se está entendiendo? El cuarto
eje temático tiene que ver con algo que les vengo a plantear, que lo investiguen, y es referido a los alcances de la teoría agrobiológica y la noción de lo agrario en el marco del derecho agrario contemporáneo. En el derecho agrario contemporáneo se está planteando el tema de la teoría agrobiológica. Ustedes saben que hay una tendencia a que la producción vegetal y animal no sea simplemente un producto del campo, del área rural, sino también de los centros urbanos. Entonces necesitamos manejar con precisión esta teoría agrobiológica para ver si podrá ser compatible con nuestra realidad o no. Se los dejo a ustedes como tema de investigación. Y finalmente, en el quinto eje temático está el asunto de las definiciones. Ustedes por sus estudios saben que todas las ramas del derecho siempre han merecido diversas propuestas de definición que varían de acuerdo a la impronta ideológica de sus autores. Y yo en el libro les estoy planteando unos 4 o 5 ejemplos de definición para que puedan sacar sus conclusiones, para que puedan ustedes hacer un estudio sobre qué es lo que les identifica, qué es lo que les diferencia, ¿me entienden? Finalmente yo en el tema de la definición les hablo de la propuesta de don Rufo Oropesa, ¿no? Que nos da una propuesta de definición que se sujeta a la realidad nuestra, cuando dice que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas positivas y consuetudinarias destinadas a regular la propiedad agraria en función de la producción, para de esa manera garantizar la seguridad de la familia y de la sociedad. En el marco siempre del respeto de la biodiversidad, del medio ambiente, de los derechos humanos. Entonces, quiero que ustedes saquen sus conclusiones respecto a esas propuestas de definición que yo tengo desarrolladas en el libro. Y finalmente quiero compartir con ustedes un tema que también quisiera que me hagan conocer su criterio. Es en relación a esta tendencia de intentar cambiar la denominación de la materia. Ustedes sabrán que en algunas universidades del país, ¿no? En algunas carreras de derecho, ya prácticamente se ha cambiado la denominación de derecho agrario por derecho agroambiental. Yo no comparto ese criterio como muchos otros maestros lo hacen, como por ejemplo son del criterio don Fernando Brevia o el propio Ricardo Celedón o Antonio Vivanco, grandes eruditos del tema agrario en el mundo, ¿no? Dicen, no, es una barbaridad que de manera mecánica se intente cambiar la denominación de derecho agrario por derecho agroambiental. Habida cuenta una situación muy sencillita, tengo que repetir lo que tengo dicho. El derecho agrario es el derecho de la actividad productiva. Y para de contar. En tanto, el denominado derecho ambiental, no sé si habrá en Bolivia ya elaborada una rama de derecho ambiental. Yo tengo mis dudas. Ni siquiera una ley muy bien concebida y que sea consecuente con esta Constitución hasta hoy en día tenemos en el país. Entonces, no creo que sea razonable que de pronto, porque nada más esta Constitución habla de la jurisdicción agroambiental, nosotros de manera mecánica tengamos que hablar de un derecho agroambiental. Lo planteo como problema. Entonces, chicos, esto quería venderles hoy día. Esto quería compartir con ustedes. Tienen una recomendación. Para manejar todo esto, ustedes tienen este libro. Ustedes tienen que manejar el contexto del tema. No traten de
agarrar al azar a ver dónde está esto sin conocimiento. Lean, estudien y saquen sus conclusiones. Ahí está el secreto de un buen trabajo y de una buena preparación para el primer examen parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Doctor. Decime. Buen día. Yo tuviera una pregunta sobre para enviar los trabajos y eso. El lunes. Porque no muchos se pudieron. El lunes me entregan. Sí, no muchos se pudieron matricular en la materia. ¿Y cómo podrían hacer esos que no se matricularon en la materia Está para poder abierto. enviar el trabajo? Está abierto, dice hermano. El presidente tiene el código. ¿Ya está abierto? El presidente tiene el código. El presidente tiene el código. ¿Ah? Está abierta la matriculación. Muchas gracias. Ya. El lunes me presentan ese trabajo. Después entramos con el segundo módulo. Chao, chicos, un gusto.